Muy buenos días, mis hermanos. Les habla su hermano Fernando Gutiérrez y vengo a traerles otra enseñanza de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad vengo a darles a entender lo que oímos. No sea que en vez de oír para edificarnos, oímos para desviarnos. Entonces, la palabra de esta mañana va a ser respecto a eso. Pero antes de comenzarlo, vamos a colocársela a nuestro Señor Jesucristo en su poder. Oh Padre Santo, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pongo en esta mañana estas palabras que tú nos vas a dar para poder nosotros comprenderla y discernirla y explicarla conforme tú nos las explicas en las Sagradas Escrituras. Pero queremos que por medio de tu Espíritu Santo nos abra el entendimiento y nos dé la sabiduría para poder desarrollar todo lo que oímos y lo que hablemos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta enseñanza la he llamado Cuídese de oír un evangelio diferente. Así se titula. El apóstol Pablo, uno de los más grandes hombres de Dios, al que le fue revelado por medio del Espíritu Santo la mayor parte de la doctrina sana de Jesucristo. Sí, mis hermanos, vámonos para Primera de Timoteo, del capítulo 6, versículo 3 al 5. Y dice así: Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Eso nos enseña Pablo en las Sagradas Escrituras. Que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. La sana doctrina es conforme a la piedad, porque la sana doctrina se basa en lo que Jesucristo nos dijo y nos dejó escrito. No todas las iglesias están enseñando la sana palabra de Jesucristo. Muchas congregaciones han abandonado la sana doctrina como tal, y otras iglesias distorsionan los versículos para acomodar su doctrina diferente y enseñar cosas distintas y extrañas. Hemos criticado durante muchos años la iglesia tradicional porque muy pocas enseñan la sana doctrina. Como también hay muchas iglesias ahora en estos tiempos que son cristianas que se acomodan a las iglesias tradicionales, aquellas que no enseñan la sana doctrina. Muy pocos hablan de la salvación y cómo poder ser salvo. Sí, mis hermanos, enseñan una sana doctrina y ellos no pueden hablar de la salvación del hombre, ni cómo poder ser salvos. Ahora la mayor parte de las iglesias hablan solo de la prosperidad. Claro, hay que hablar de la prosperidad, pero de una manera muy diferente. Y cómo volverse rico. Ellos hablan de la prosperidad, pero para ellos. No deseándola a los demás, sino para ellos. Y cómo volverse rico. No son todos, son unos, son un puñado que hay en el mundo. Como cuando el trigo y la cizaña. Ahí está metida la cizaña en el trigo.
y hay que saberla escoger. En estos tiempos muchas iglesias viven en discordia una con otras, por buscar solo el acomodo de las riquezas. Ahora el énfasis es ser rico, próspero, sano y con influencias políticas. Sí, mis hermanos, ahora es querer ser rico, sano, próspero y con influencias políticas. Ya meten la política ahí en la sana doctrina. Ya no saben cómo hacer para ellos poder subir a las curules. Y así no es. La iglesia, la casa de Dios y las que llegamos a congregarnos es para oír palabra de Dios. Para oír palabra de Dios. Si va a hablar de política, entonces haga en un salón aparte y diga, me voy a lanzar a la política. Yo quiero que ustedes respalden mi voto. Pero no metan la palabra. Cuando están predicando la palabra de Dios, metan la política, porque eso no es así. Se cambió el hablar del reino de Dios por buscar el reino de este mundo. ¿Sí? Ya muy poco se habla del reino de Dios. Hablamos del reino de este mundo. Se cambió el decir, hágase tu voluntad, para hacer la nuestra. ¿Cómo le parece? Ya no estamos diciéndole a nuestro Creador, hágase tu voluntad, sino que, vamos, tienen que votar por mí, tienen que seguir haciendo aquello, que tienen que traer los diezmos. Esas son las cosas. Pero no hablando de la voluntad de Dios. Se cambió el amarnos unos a otros por pleitos, disputas, blasfemias y muchos líderes. Por pleitos, disputas y blasfemias. Hay muchos líderes que se le ha bloqueado el entendimiento, siendo privados de la verdad, porque toman la verdad como un puente de ganancias. La sana doctrina no acepta el enriquecimiento exagerado de los predicadores. No, en la sana doctrina Dios sabe que no puede darles tanta facilidad para que se hagan millonarios. Aquel que se hace millonario no está hablando con la verdad, porque el dinero corrompe el corazón del hombre. Aquellos predicadores que se enriquecen enseñando la doctrina sana no lo hacen con la verdad. ¿Sí? Si se enriquecen, no lo están haciendo con la verdad. Pablo nos advierte que no nos dejemos engañar, porque esa prosperidad no viene de bendiciones. Por eso Pablo es claro al decir en que la piedad no debe ser un medio de ganancia. Todos somos dignos de un salario. Sí, somos dignos de un salario. Perfecto, eso nos lo dice la palabra. Mas no se debe de abusar para enriquecerse exageradamente. Si usted identifica doctrinas extrañas que no están conforme a la palabra de Dios, o si se da cuenta del enriquecimiento de los líderes religiosos a costa de la fe de los otros, es el momento que salga de allí. Pero nunca dejes de leer la Biblia. Sí, mis hermanos, nunca dejen de leer la Biblia. Ahora vámonos para Gálatas 1. Gálatas 1. Espérenme que tenga aquí, que me pierdo a veces en la palabra. Pero aquí la tengo. Gálatas 1. Capítulo 1, versículo 6 hasta el 12 de Gálatas. Y dice así: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, como le parece. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Cristo. ¿O trato de agradar a los hombres o a Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Estaría en el mundo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Sí, mis hermanos, por revelación de Jesucristo fue que lo aprendió Pablo. Pablo al decir más, si aún a nosotros, estaba incluyéndose él, aunque él recibió este evangelio fue de Jesucristo. Él se incluía como los demás. Si alguno predicar un evangelio diferente del que os he anunciado, sea anatema o sea maldito. Y aquel que lo anunciare sea separado. Si aquel que anunciara un evangelio de diferencia en esa congregación, sea separado, porque ahí anuncian este evangelio, el evangelio sano, el evangelio de la sana doctrina. Y al oír a uno que está haciendo una cosa que es diferente a la sana doctrina, hay que ser separado, apartado o cortado, como se imputa a un miembro de cualquier congregación. También sea anatema. Y si llegase a predicar un ángel un evangelio que no sea el de Cristo, sea anatema o sea maldito, porque la doctrina sana busca el arrepentimiento, como también la salvación del hombre, aceptando a Jesucristo como su Salvador. Esa es la doctrina sana, predicando la salvación de nuestro Señor Jesucristo. No tratando de agradar a los hombres y poniéndolos en un sitio primero que la palabra del Señor. Porque si agrado al hombre, no sería siervo de Jesucristo. Porque el evangelio que predico no es de hombres. Como se pueden dar de cuenta, en la época de los apóstoles existía la herejía también, como ahora. Pero los apóstoles estaban comprometidos a defender la sana doctrina de Jesucristo, con paz y mansedumbre, no con violencia. Que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Sí, mis hermanos. Ahora vámonos para Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo. Capítulo 1, versículos 10 y 11. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Eso nos dice Pablo. Sí, mis hermanos. Todo aquel que distorsiona la sana doctrina son mentirosos, secuestradores, sodomitas, fornicarios, y siempre están buscando la manera de que el justo se convierta en uno de ellos. Hay que tener cuidado, no caer en las garras. Por eso hay que saber a quiénes oímos, nosotros y nuestros hijos. Sí, mis hermanos, nosotros y nuestros hijos.
Vámonos para Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 13, del 3 al 6. 13 del 3 al 6. Segunda de Corintios 11, no, 13 no. Segunda de Corintios, capítulo 11, del 6 al 3. Capítulo 11, del 6 al 3. Vuelvo y repito. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3 al 6. Perdóneme, 3 al 6. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, también lo tolerarías. ¿Cómo convencen a esa gente cuando no tienen ustedes cimiento en la palabra del Señor? Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, y en todo y por todo os lo hemos demostrado. Que la gloria sea para Jesucristo. En este versículo Pablo nos advierte que no debemos escuchar tantos falsos predicadores. No sea que pase como a Eva, que por escuchar tanto a la serpiente, su sentido fue extraviado y se dejó convencer. No sea que a ti te pase y tu fidelidad a Jesucristo te sea desviada. Pablo nos advierte de estos falsos predicadores, que son solo palabrerías sin ningún sentido. Y aunque hay muchos que siendo toscos para hablar, tienen mucho conocimiento de la palabra de Dios. Sí, a veces oímos personas que dicen, pero es que este señor no sabe hablar, pero póngale usted el sentido a lo que él está diciendo. Y verá que ahí hay conocimiento de la palabra de Dios. Porque a veces son personas que no son estudiadas, pero tienen el conocimiento de esa palabra. Hay que abrir los sentidos para poder entenderla. Y para eso está el Espíritu Santo, que es el que nos abre el conocimiento. Nos da lucidez para poder entenderla. Y esas personas llevan el mensaje con la verdad por delante. No aquellos que adornan tanto la palabra, que lo que hacen es que la empobrecen y la enriquecen para ellos. Vámonos para Tito 1, 9 y 10. Tito 1, 9 y 10. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Sí, los que son los judíos. Los judíos son los de la circuncisión. Vean lo que nos dice Pablo. Si predicamos la sana doctrina llevando la palabra fiel conforme es, podemos exhortar y refutar cualquier engaño de cualquier doctrina diferente. Porque para los incrédulos nada les es puro, hasta su mente está corrompida.
porque existen muchos contumaces. Contumaces significa una persona que mantiene porfiadamente un error que se le está diciendo no es así, y él dice que sí es así. Esas son las personas contumaces que mantienen porfiadamente su error. Y confiesan conocer a Dios, pero lo que hacen es abominable para Dios. Se mantienen en el error y confiesan conocer a Dios, pero lo que están haciendo es abominación para Dios. Mas los que llevan la doctrina sana van con la verdad por delante. Y la verdad es Jesucristo. Dar la salvación, porque hay que predicar de la salvación. Vámonos para Juan, segunda de Juan, capítulo 1, versículos 7 hasta el 11. Segunda de Juan. Primera de Juan, segunda. ¿Dónde están? Segunda de Juan. Del 1 del 7 al 11. Bueno, se me ha perdido esta. Segunda de Juan. Primera de Juan. Segunda de Juan, por favor, casi no la consigo. Del 1 del 7 al 11. Bueno, ahora sí vamos. Del 1 del 7 al 11 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad que por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Sí, mis hermanos. Ahora, con motivo de esta pandemia, han salido falsos predicadores a dar a conocer una falsa doctrina para confundir a los creyentes que están necesitando palabra de Dios. Muchos predicadores no reconocen que Jesucristo ha venido en carne. Por eso debemos de mirar por nosotros mismos para no caer en ese engaño. Sí, mis hermanos, no caer en el engaño y las garras de ese enemigo. Los verdaderos guerreros debemos de esforzarnos en la sana doctrina para obtener completo el galardón en el cielo. Aquellos que son confundidos y se alejan de la doctrina sana de Jesucristo, también se alejan de Dios. Mas aquel que no sembró nada de los falsos predicadores, permanecerá en la doctrina sana de Jesucristo y su Padre. Ahora, si alguno viene a su casa diciendo que tiene la palabra de Jehová, ignorando a su Hijo Jesucristo, no digas bienvenido a mi casa. Si tú estás cimentado en la doctrina sana de Jesucristo, recíbelo en otra parte, pero no en tu casa, y no participe en sus malas obras. Que la gloria sea para Jesucristo. Sí, mis hermanos. Vámonos para Juan 5, 37, 40.
Juan 5, 37, 40. Juan 5, 37, 40. Y dice así. Juan capítulo 5, versículo 37 al 40. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. Ojo, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Nosotros no hemos oído la voz de Dios, ni tampoco hemos visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, porque al que Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Sí, mis hermanos, esto nos lo está diciendo Jesucristo. Hay muchas personas que dicen que hablan con Dios directamente y otras que dicen lo mismo pero con el Espíritu Santo. Y esto no es correcto, porque ningún ser humano, a excepción de Jesucristo hombre, ha oído la voz de Dios y también la voz del Espíritu Santo, que viene siendo la misma voz de Dios. La voz audible que nosotros oímos es la de Jesucristo hombre. Sí, a Él es el que estamos oyendo, porque Él es el mediador de nosotros con Dios. Él es el mediador. Entonces la voz que nosotros oímos audible es la de Jesucristo. Habla Dios a través de su Hijo. Porque Dios y el Espíritu Santo todo lo hacen a través de su Hijo Jesucristo. Hablan y actúan a través de su Hijo. Todo lo hacemos a través de su Hijo, un solo mediador, un solo Dios. Todo lo hacemos a través de su Hijo, no olvidemos eso. No digamos que yo oía a Dios, no, oía a Jesucristo, pero Dios me estaba dando el mensaje a través de su Hijo. El Espíritu Santo me hablaba a través de Jesucristo. Siempre tenemos que tener la palabra y el nombre de Jesucristo ahí, junto con lo que estamos hablando. Vámonos para 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. 2 de Pedro, capítulo 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No olvidemos eso. Esta palabra de la Biblia, la Sagrada Escritura, es traída, inspirada por el Espíritu Santo, pero puesta a los apóstoles para que las escribieran, hombres escogidos por Dios. Ningún hermano debe de leer las Escrituras como si estuviera leyendo un periódico o un libro de cualquier escritor, porque la Escritura no es de interpretación privada. O sea, que tú no debes de leerla solo, porque lo estaría haciendo como interpretación privada. Tú debes de leerla en compañía para poder discernir lo que lees. ¿Y cuál es la mejor compañía que debes de buscar? Es la del Espíritu Santo, el autor del Evangelio. Él fue el que inspiró. Él es que sabe lo que está escrito ahí y lo que mandó a escribir. Para que te dé la sabiduría y te abra el entendimiento y verás las maravillas que vas a descubrir en ellas. Hoy en día vemos teólogos, pastores, evangelistas y muchas personas que predican por las redes sociales y dicen hablar de la palabra de Dios, pero muchos lo hacen
irresponsablemente. Hablan sin conocer en detalles lo que verdaderamente enseña el Espíritu Santo. Y dicen cosas incoherentes que no se comprenden, porque están leyendo las Escrituras como interpretación privada. Todo lo que dicen lo dicen desordenadamente, porque la profecía no fue traída por voluntad humana. Y estos predicadores son un peligro para confundir al creyente. Lo que le aconsejo al creyente es que lean la Biblia y le pidan al Espíritu Santo para que no sean presa fácil del león rugiente que está acechando la presa para devorarla, y dejen de oír tanta palabrería, por favor. Sí, mis hermanos, tenemos que dejar de oír tanta palabrería para oír lo que es la sana doctrina, la que verdaderamente nos va a edificar, la que vamos a poder memorizar para poderla enseñar, pero que sea la sana doctrina. Si no hay quien la predique como sana doctrina, lea la Biblia. Ahí está la sana doctrina, pero con mucho amor para aquellas personas que están oyendo esa palabra. Porque si el Espíritu Santo te la revela a ti, tú se la tienes que dar a los demás, pero con amor, no con querer que usted es el que sabe todo o el que piensa que sabes todo, no. Usted tiene que darla con amor y enseñarla con amor, con mansedumbre. Eso es lo que tenemos que hacer los que enseñamos la sana doctrina. Vámonos ahora para Mateo 28, Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7, 28 y 29. Capítulo 28 y 29. Y dice así. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Se da cuenta? Cuando es una doctrina sana, la gente se admira. Se ve que todo coordina conforme lo está diciendo, conforme viene desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto. Todo es coordinado, pero con la palabra. Por eso la gente se maravillaba cuando Jesús estaba predicando estas palabras de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sí, los escribas enseñaban era a tener el hombre a su favor, dejarlos que ellos se sientan bien con lo que le está diciendo para que puedan ellos traer lo que ellos tienen que traerle a ellos. Enriquecimiento a través de la palabra. No, Jesús lo enseñaba con autoridad. Y él no estaba esperando que le llevaran nada, sino con autoridad la estaba enseñando. Los que leen la Biblia a través del Espíritu Santo tienen conocimiento de ella y se dan de cuenta cuando el que predica lo hace con autoridad, porque está enseñando una doctrina sana. La autoridad es el poder de hacer, de hablar, ejercer con derecho propio, porque lo hace con la verdad. Mas aquellos que predican una doctrina diferente lo hacen a través de la mentira y el engaño, siempre adornando los versículos con sabiduría terrenal. Sí, mis hermanos, así es que hacen. Y eso no se debe hacer. Adornar los versículos con sabiduría terrenal de uno, no, simplemente para complacer al hombre. Vámonos para Juan 16, 17. Juan 16, 17. Juan capítulo 7, 16, 17.
capítulo 7. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí lo está diciendo. Sí, mis hermanos, aquel que hace la voluntad de Dios sabrá cuando un predicador está predicando con la verdad, porque Dios le está revelando que si es o no es, porque le está haciendo la voluntad de Dios, o está con engaños, porque el Espíritu Santo que mora en él se lo revela, si él hace la voluntad de Dios, el Espíritu Santo mora en él. Y aquel que venga con engaños o predicando una doctrina diferente, él se va a dar de cuenta que es una doctrina diferente, porque el Espíritu Santo se lo va a revelar. Vámonos para Colosenses 2.8. Ya para terminar, vámonos para Colosenses 2.8. Colosenses 2.8. Ya para terminar. Vamos a buscar Colosenses 2.8. 2.8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Sí, mis hermanos, ojo con eso. Hay muchos teólogos que utilizan las filosofías para confundir al creyente. Adornan tanto los versículos con sus palabras que parecen arbolitos de Navidad. Sí, le ponen tantas cosas a los versículos, distorsionándolos, los adornan de una manera que aquel que no conoce de la palabra, que no está fundamentado en ella, caigan y sientan de que lo que le está diciendo es la verdad. Y no, por eso que tenemos que nosotros leer la Biblia, pedirle al Espíritu Santo para evitar todos esos engañadores que hay en la calle y en cualquier parte del mundo. Por eso, mis hermanos, no se dejen confundir. Escudriñen las Escrituras porque ahí es donde está la verdadera salvación, que está en Jesucristo. Ahí está la verdadera salvación, en Jesucristo. No nos confundamos con tanta palabrería. Aquel que no está cimentado en la palabra, no oiga palabrería, porque si oye tanta palabrería, te vas a confundir. Lea la Biblia, que es lo que tiene uno que hacer, leer la Biblia, para no ser confundidos con ciertas personas, que a lo mejor algunos no lo hacen de maldad, pero si no lo están haciendo bien, no deben de hacerlo. No deben de hacerlo, porque también es malo, eso es pecado. Porque si uno se da cuenta de que no lo está haciendo bien, es mejor dejarlo, quedarse quieto. Entonces tenemos que evitar eso, no caer en el enemigo, porque el enemigo lo lleva a uno a hacer eso, a desviarse de la sana doctrina. Y no serían los primeros, porque date cuenta, cuando Pablo le decía, todo lo que le han enseñado, ya ellos lo habían deshecho y habían escogido otra doctrina. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que los que estén haciendo la doctrina, que estén predicando la doctrina diferente, sean descubiertos por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo se lo revele al cristiano. Y al que no es cristiano, lea la Biblia, y al que es cristiano, lea la Biblia, y al maestro, al pastor, a todos tenemos que leer la Biblia. No debemos de coger libros ajenos, esos son libros de sabiduría terrenal. Lea la Biblia porque ahí está la sabiduría celestial, la sabiduría de lo alto, la sabiduría del Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, nuestro Padre Celestial. Bueno, mis hermanos, hasta este momento les hablo. Ya hemos terminado. Esta enseñanza queda hasta aquí. Espero que la hayan recogido en sus corazones
y la hayan asimilado y discernido para que la pongan en práctica. Vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo porque Él es el que nos da todo, a través de su Espíritu Santo. Oh Padre Santo, gracias por estas palabras que nos das a través de tu Hijo amado Cristo Jesús. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.